y sin lactosa, por supuesto, decorado con unas almendras laminadas y cubierto con un frosting de queso Filadelfia delicioso. Empezamos. Bueno, pues para hacer nuestra buttercream o nuestro frosting vamos a necesitar 225 gramos de queso crema Filadelfia sin lactosa, 100 gramos de azúcar glass y 75 gramos de mantequilla sin lactosa, una cucharadita también de esencia de vainilla. El queso crema lo mantendremos en el refrigerador hasta el último momento. La mantequilla la tendremos unos 10 minutos antes fuera del refrigerador. No tiene que estar fría, pero tampoco derretida. Y ahora agregamos nuestro azúcar. Y empezamos a batir a velocidad baja. Y una vez tenemos bien mezclada la mantequilla con el azúcar glass, que volará mucho cuando lo estéis batiendo, agregamos la vainilla. La mantequilla, la vainilla y el azúcar glass. Y ahora, de un solo tirón y recién salido del refrigerador, todo el queso. Y ya la tenemos preparada. Tiene que tener esta consistencia, un poco durita, como una pomada. Así, la pasamos a una manga pastelera. Bueno, pues para preparar la parte del bizcocho, los ingredientes que necesitaremos serán 2 zanahorias medianas ralladas, una cucharada de canela sin gluten, 100 gramos de azúcar moreno, 125 gramos de almendra molida, un sobrecito de levadura, en mi caso el canario porque no lleva ni gluten ni lactosa, 100 gramos de harina de arroz, 125 mililitros de aceite de girasol y 4 huevos que ya tendremos a temperatura ambiente. El molde ya preparado y yo voy a decorar con almendra laminada. Bueno, pues vamos a necesitar 2 bols, uno para los ingredientes húmedos, otro para los secos. Empezamos con los secos, donde vamos a verter nuestra harina de arroz, nuestros 125 gramos de almendra molida, nuestra cucharada de canela y lo vamos a remover todo. Así, bien mezcladito nuestros ingredientes secos. Y a nuestros ingredientes secos ya solo le falta el sobrecito de levadura. Mezclamos todo muy bien. A continuación, lo que vamos a hacer es batir nuestros 4 huevos y agregarle los 100 gramos de azúcar moreno. A continuación, a nuestros huevos batidos le añadimos el azúcar moreno y seguimos batiendo. Agregamos los 125 mililitros de aceite de girasol y seguimos batiendo. Y ahora ya sí es momento de ir mezclando los secos con los húmedos y batiendo poco a poco. Así, hasta que quede todo perfectamente integrado. Como veis, va quedando una masa morenita porque esa es la imagen típica del pastel de zanahoria. Ahora iremos agregando la zanahoria. Así, bien picadita. Y ahora lo que hacemos es moverlo bien, ya sin varillas, hasta integrar completamente la zanahoria. Así. Lo pasaremos a nuestro molde. Tenemos ya
el horno precalentado a 180 grados. Así. A nuestro molde que ya teníamos preparado con papel de hornear. Ahí. Huele delicioso. Bueno, pues ya llevamos 40 minutos, hemos necesitado al final, lo vamos a pinchar. Y esto está perfecto. Lo sacamos, que ya está listo, lo dejamos aquí y cuando enfríe desmoldamos. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro bizcocho. Ha quedado un poco grieteado, pero no pasa nada porque eso va todo cubierto con nuestro frosting que ya tenemos hecho. Vamos a desmoldar. Le vamos a dar un corte en el centro con nuestra lira, que así se llama este aparatito para cortar el bizcocho perfecto. Se le llama lira, porque recuerda a la lira, el instrumento musical. Así, cortadito perfectamente, estupendo. Vamos a ir rellenando nuestro pastel de zanahoria, que va a quedar exquisito. Muy bien, así. Ahora lo extendemos todo bien con la pala y esta es la típica imagen del pastel de zanahoria, que es un bizcocho oscurito cubierto con un frosting, una buttercream clarita. Y ahora poco a poco vamos a ir pegando nuestras almendras, laminitas de almendra. Bueno, pues como veis ya tenemos terminado y empezado nuestro pastel de zanahoria. Para la próxima semana no os lo perdáis. Tarta de piña, sin gluten, sin lactosa y sin culpa. Nos vemos.